típico ambidiestro comunista, no sé, piénsalo. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás, mi querido Manuel Pedrero? ¿Cómo andas? Muy buenas noches, Meme, muy bien, contentos. Y sí, a lo mejor y tengamos que ponerle camarada ambidiestro, ¿no? Para que vaya en esta onda de socialista, comunista, porque ya ves que hay mucho empresario que de plano ni con 3.000 elecciones van a entender la diferencia. Oye, ojo, si a Barbosa se le mueren esos dos perros, está listo. Esto pasa muy seguido en situaciones extraordinarias y así rápidamente, para no alargarme mucho, voy a dar un caso. Una vez Nicolás Maduro en Venezuela estaba de gira, ¿no? Estaba como en una especie de autobús y entonces una señora le tira un mango a la cabeza y entra por la ventana. Maduro lo lee y en una conferencia de prensa de esa misma tarde dice que el mango tenía un mensaje. El mango decía que la señora que se lo tiró le pedía una casa, le pedía domicilio, que le diera algo. Y Maduro, de una forma estúpida, le dice que sí, que el Estado le iba a proporcionar una casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Un efecto dominó en el cual ahora la gente sabía que si quería algo tenía que aventarle mangos o frutas al presidente, y a partir de ese suceso los venezolanos empezaron a tirarle mangos, empezaron a tirarle frutas a Nicolás Maduro con peticiones a través de ese suceso. Entonces, que Barbosa imposibilite la forma en la que rescatistas, a que eso se dedican, para que logren salvar estos dos perritos, la verdad sí me parece grave. Entonces, mucho cuidado con ese asunto. Si se les llega a morir, sí se va a meter en un bronco. No, y empiezo yo, o sea, deja tú, es un hecho, empiezo yo con la revolución, no, hombre, me regreso a Puebla o sea, regreso al tema, creo que sí es muy importante, muchos subestiman y dicen, ay, es que son dos perritos. Amigos, hay formas de no poner en riesgo vidas, yo sé que se están evaluando y valoro justamente eso, que se estén evaluando las formas de rescate para no poner en riesgo vidas humanas, pero bueno, hay gente incluso que está dispuesta a hacer rescates, que tienen equipos para hacer el rescate, y dicen, bueno, nosotros siempre nos ponemos en riesgo, ya sabemos a qué vamos, solamente dennos chance de hacerlo. Y valoro que le estén dando de comer, vamos a ver cuánto tiempo aguanta la situación así, y espero que, yo creo que voy a hacer alusión a esto, de no existir tanta presión mediática no les tomarían importancia. O sea, si nosotros no estuviéramos haciendo mediático el tema de los perros, si no se hicieran mediáticas las manifestaciones, y sin embargo, por ejemplo, sin embargo, es uno de los medios que retomó mucho el tema de los perros, si no hiciéramos mediático esto, yo creo que no se haría absolutamente nada y sería como de, bueno, dos perros más y ya, ¿no? Creo que por ahí iría mucho esto. Pero hablando de comunistas y hablando de empresarios, mi querido Manuel Pedrero, ¿tú habías visto un país tan comunista como México en donde su presidente se reúne con los empresarios? Es que es un comunismo, yo creo que es el neocomunismo, ¿no? Es decir, eres tan comunista que le compras refinerías al país más neoliberal del mundo, que es Estados Unidos. Y también hay un neoliberalismo, un neocapitalismo, en el cual el país más capitalista del mundo decide venderle refinerías al país más socialista, comunista del mundo. Mira, se han prostituido tantos estos conceptos que ya la verdad ni siquiera están funcionando como parámetros para saber lo que son los sistemas económicos o políticos. De entrada, el comunismo no existe. Es utópico. Si de por sí ya era difícil en la teoría, pues la única vez que se llevó a la práctica fue en Rusia en los años 1917 con Y no, Vladimir no funcionó. Lenin. Y bueno, es que también ahí pues habría que entrar a debate. Vladimir Lenin sí tenía muchas ganas de implementar el sistema, pero se metió Stalin y pues un rollo, ¿no? Ambición de poder, pero fue la única vez que se intentó, ¿no? A través de los escritos de Marx, Engels, en fin. Lo que pasa es que esto es lo que hemos hablado casi muchos meses, la psicología del miedo, la psicosis del miedo. Cuando tú tienes a un comunicador, y eso es lo que escribí en Twitter el día de ayer, la obligación del comunicador es hacer un servicio ético a través del mensaje. Tú no te puedes poner aquí a decir puras tonterías, tú tienes que entender que tienes una responsabilidad en ese mensaje. Entonces, cuando tienes a personajes como Penile Ramírez, haciendo infodemia en el sentido de las vacunas, alertando a la población de que lo que se inyectó pudo haber estado mal, bueno, psicosis social, alimentar la psicosis, la desesperanza,
nada más con el cochino fin de golpetear políticamente. La infodemia mata. Ahora, la infodemia política no mata del todo, nada más unas neuronas, como el hecho de decir soy militante de Frena o alguna cosa así, bueno, recursos adversos, ¿no? Situaciones ya de plano muy, muy decadentes, en el sentido de que ya vas de lo hilarante a lo ridículo. Efectivamente, el presidente López Obrador hoy se reunió con pues los hombres más ricos, los empresarios más importantes del país. Emilio Azcarra CEO de Televisa, bueno, ya no es CEO de Televisa, ya no es el dueño de Televisa, la mayoría de las acciones pasaron ahí a... Voy a salir de esa duda. Señor productor, Azcárraga es todavía, o sea, CEO de Televisa. ¿Es qué? CEO de Televisa, sí, todavía. Pero con esta fusión con Univisión, ¿cómo quedó? No hay cambios. O sea, él sigue siendo como el dueño. En México no hay cambios. En Estados Unidos sí hubo, entonces sí sigue siendo el señor dueño todopoderoso de Televisa. Sí, bueno, el punto también está que se reunieron Carlos Slim, ¿no? El que fue el hombre más rico del mundo. Fue el junior. Hoy fue el junior con el Presi. Pues sí, pero al final de cuentas en representación del mismo consorcio, así que pues, ahí habla ese. ¿Sabes qué? Ahí hay algo muy curioso. Mientras algunos envían a los juniors, otros tienen que ir los verdaderos patrones, porque no confían en los juniors. Y se trata de Claudio X Papá, que recordar que fíjate nada más la capacidad de tolerancia y de negociación de Andrés Manuel. Claudio X Papá fue uno de los asesores de Salinas en todo el sexenio del 88 al 94. Y tú sabrás cuál ha sido el recetario, la manera de profesar de Andrés Manuel cuando habla del sexenio de Salinas de Gortari, cuando habla de su administración y de cómo lo ha catalogado, el padre de la desigualdad moderna. La capacidad de diálogo no es entender la política como el campamento, tú eres el malo, sabes, en esta dicotomía de yo soy el bueno, tú eres el malo, no nos hablamos, no, eso no sucede. En la política hay negociación siempre, sí o sí, no es tú o yo, sino él y yo, y eso no lo han comprendido varios opositores. Tanto es así que los empresarios no son tontos. Es decir, el empresario no tiene ideología, el empresario tiene interés, y su interés principal es hacer dinero. ¿Okay? Entonces Slim no va a perder el tiempo en pagar campañas como lo ha hecho Claudio X Hijo, no, o sea, es listo y negocia con el gobierno en turno y hoy por hoy tiene licitaciones ahí en el proyecto del Tren Maya. ¿Por qué? Porque sabe lo que es el negocio, incentivar la economía, colaborar y de una manera justa, de una manera con pulcritud. Entonces esta reunión, a palabras de López Obrador, pues dice que es sana, yo sinceramente le creo y cómo no, o sea, ya para que cambien las reglas del paradigma, donde tú antes ibas a las casas de los empresarios a tratar de convencerlos de que no se creyeran todas estas listas donde estaban diciendo que eres un peligro para México y que la economía se iba a caer, ahora vienen a tu despacho y ¿sabes qué, señores? La cosa está así, ya cambiaron, sinceramente me parece muy bien para que se empiecen a entender los nuevos parámetros y sobre todo para que ya con los cambios muy importantes que ya se hicieron en economía, en Hacienda y con los nombramientos tanto de Oscar de la O, con Arturo Herrera, que pasa a ser el gobernador del Banco de México, o que va a estar propuesto por el presidente para ser el gobernador de México. Ahí quiero, o sea, me acabas de dar dos temazos, porque me acabo de acordar de algo que pasó, que no le saqué screenshot, y más bien voy a ver si no le saqué, voy a ver si le saqué screenshot, porque justamente hice la pregunta de, eso es tan estúpido que lo diga un senador, que nada más falta que lo borre. Eso tiene que ver con Dante Delgado y el gobierno, la propuesta del presidente López Obrador para que Arturo Herrera sea gobernador del Banco de México. Pero vamos por partes. Empezamos con empresarios. Entonces vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador a la salida o al término de esta reunión, en donde yo insisto, puro love y pura paz entre los empresarios, entre el presidente López Obrador, que significa certidumbre económica, que significa inversiones, y que va de la mano con lo que se habría hablado con Kamala Harris. Acuérdense que no solamente se habló de migración, como teníamos entendido en un inicio, sino que se habló de entregar recursos a México para inversión, sino que va a haber un impulso de inversión extranjera hacia México, que va a venir con la bendición todopoderosa de Estados Unidos, y ahí entra la mano de los empresarios. Entonces, de ahí va la reunión con el presidente López Obrador. Vamos a ver lo que dijo al terminar esta reunión, que, como se podrán imaginar, fue eufórica para los medios. Fue muy buena reunión. Se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de
promover la inversión privada, que es fundamental. No se puede desarrollar el país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy buen acuerdo. Fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, fue todo en armonía. Yo le agradezco mucho a los empresarios del país que están ayudando para que salgamos juntos adelante, que México siga. Eso es lo que dice el presidente, que México siga la certidumbre. Datos duros sobre esto. Como les decía, tiene que ver con la visita de Kamala Harris, ya que en la primera visita la vicepresidenta de Estados Unidos dijo que tenía un objetivo en común con México, frenar la migración de centroamericanos, pero están viendo cómo se va a lograr esto. Por eso no se ha anunciado formalmente si va a haber una inyección de recursos puntual hacia los programas del presidente López Obrador o no. Ya se avisó, eso sí, que son 130 millones de dólares los que se podrán inyectar en una primera instancia, pero todavía falta definir puntualmente a qué proyectos se estarían invirtiendo. Ahora, en este encuentro hay muchas más cifras que entregar y decirles. Una de ellas es que hay una inversión, estos son 130 millones de dólares, perdón, para una reforma laboral y apoyo en búsqueda de desaparecidos. La vicepresidenta acuerda con México estos 130 millones para la implementación de una reforma laboral, así como capacitación y resolución de casos de personas desaparecidas. El acuerdo por el que Estados Unidos va a invertir esta implementación de la reforma laboral consiste en asistencia técnica durante los próximos 3 años para implementarla y financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones de trabajo y van a combatir el trabajo infantil forzado. También acordaron reactivar un diálogo económico de alto nivel que busca colaborar en temas de comercio, telecomunicaciones e interconectividad. Y además, el gobierno de Estados Unidos dijo que desarrolló más bien un paquete de subvenciones, préstamos y otros compromisos que ayudarán a generar un crecimiento de base amplia en el sur de México, creando empleos y reducir la desigualdad económica en la región, por lo que se compromete a crear inversiones por 250 millones de dólares en el sureste mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales como el cacao, café y el ecoturismo. Al sur, a Claudio X González no le gusta mucho cuando le mencionan el sur, pero es hacia el sur. Ni a Gabriel Cuadri. Ni a Cuadri, no les toques el sur porque trepan en la lámpara. En el comunicado de la Casa Blanca, la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos dará préstamos para hipotecas y viviendas accesibles, de las cuales un 50% se van a construir en el sur de México. Incluso autoridades estadounidenses se comprometen a organizar misiones comerciales y desarrollo empresarial que ayuden al desarrollo de la infraestructura en el sur de México. Bueno, voy a cansar de decirlo. Ahora, vamos por partes en esto. Insisto, la reunión del presidente López Obrador la vendieron como se reúne el presidente López Obrador días después de la elección. Esto, lejos de tener que ver con la elección, tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver con la intención, con las inversiones que anuncia Estados Unidos en México, con inyección para una reforma laboral, tiene que ver con inyecciones de recursos en el sur, lo cual favorece los programas que ha implementado el presidente López Obrador en el sur de una u otra manera. Entonces, estamos hablando de inyecciones de dinero de un país capitalista, de un país bien neoliberal, a un país bien comunista, socialista, cuasi Venezuela Cubation. No estamos entendiendo mucho por dónde va el hilo. Nos han vendido esta idea de, México comunista, nos vas a llevar a ser como Venezuela, y cada que se habla de Estados Unidos y una reunión con Estados Unidos o con el presidente o la vicepresidenta, se refuerzan estas relaciones. No hay rompimientos, no hay problemas, no hay conflictos, nada. Lo que hay son, a pesar de las claras diferencias, porque nadie está diciendo que sea todo miel sobre hojuelas, hay una bonita unión. ¿Qué opinas, mi querido Manuel Pedrero? ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, hasta Maduro creo que una vez se quejó de que ahí siendo sí, ya básicamente el enemigo ideológico en sistemas económicos políticos de Estados Unidos,
Hasta Maduro se quejó de que no le enviaban vacunas, maldijo, y hizo berrinches a Joe Biden y al gobierno de Estados Unidos porque no les estaban enviando vacunas. Y en cambio, para los que dicen que México es comunista, que México es socialista, Estados Unidos decide financiarlo con 130 millones de dólares. Ahora, yo quiero otra vez hacer la pregunta. ¿Qué clase de país comunista es financiado debido a los programas sociales que implementa un mandatario, en este caso el jefe del Ejecutivo, por parte de los Estados Unidos? Ninguno. Hay que recordar que el sistema, en la forma en la que funciona Estados Unidos, es muy simple. Estados Unidos no invierte un solo centavo si no tiene un interés de por medio. En este caso, el interés es para la migración. Y no recuerdo quién fue el genio que dijo que la migración era como el cauce de la montaña, tarde o temprano va a encontrarse, va a bajar, no puedes hacer nada cuando un migrante está decidido a perseguir una vida digna, y esto lo saben muy bien todos nuestros paisanos, nuestros heroicos paisanos que viven en los Estados Unidos. El motivo es que durante décadas y décadas y décadas los Estados Unidos se quejaron de que masivamente venían migrantes de Centro, Sudamérica y México a la frontera de Texas con los Estados Unidos, y entonces el norteamericano promedio se quejaba de que en su impotencia los extranjeros, ¿cómo puede ser que los mexicanos nos estén quitando los trabajos? Y llegó a formarse esta ideología, este pensamiento en el imaginario colectivo, que pronto o tarde terminaron teniendo un presidente con esa visión, que fue Donald Trump. Entonces, se queja Estados Unidos de los migrantes, y los migrantes existen por la pobreza, y los causantes de la pobreza en Latinoamérica fueron los Estados Unidos. Así de simple y así de sencillo. ¿En qué me baso? Me remito a los hechos y vayamos a las veces en las que históricamente Estados Unidos ha tenido injerencia en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Panamá. Bueno, nada más en el caso mexicano, la mitad de su territorio es nuestro, pues, o sea, y sigue siendo habitado por nosotros, que creo que tarde o temprano, demográficamente, ya México va a ser una potencia en los Estados Unidos, si no es que ya lo son. 55 millones de mexicanos, se estima que entre 55 y 60 millones de mexicanos habitan los Estados Unidos. Entonces yo soy de esta fantasiosa idea de que poco a poco se está recuperando el territorio perdido. ¿Y cómo se perdió Texas? ¿Cómo se perdió California? ¿Cómo se perdió Nuevo México? Bueno, porque hubieron colonias de ingleses que empezaron a habitar esos terrenos, meme, y poco a poco empezaron a reproducirse, a poblar, y terminaron sacando los territorios. Bueno, ahora está pasando exactamente lo mismo, pero a la inversa. Cada vez hay más mexicanos en esa zona, cada vez el español es el idioma predominante. Quién sabe, en una de esas hasta la historia se podría poner interesante. Pero bueno, eso es futurista, y eso es también con tintes casi epopélicos. Aquí lo sustancial es que todos los que pronosticaron que López Obrador y Biden y Kamala Harris y todos los del gabinete, prácticamente todo el gobierno de Estados Unidos iba a pelear contra López Obrador, fracasaron en sus pronósticos. ¿Quién fue el primero en decir esta mentira? Carlitos Loret de Mola. Luego le siguió López Dóriga, que no sé si viste este meme, donde él subía que la única morena que va a salvar a México, y ponía la foto de Kamala Harris. Qué dolor de estómago para él que días después venga la propia Kamala Harris y se anuncia esta inversión de 130 millones de dólares, es decir, confianza. Tú no sueltas un solo peso a menos de que no tengas confianza. Y como vieron que los programas sociales de López Obrador son rentables, son funcionales, han demostrado resultados como para que la población tenga un asentamiento aquí y se encargue de vivir dignamente aquí, concretamente en el sureste de México, algo que nunca había pasado, es porque hay confianza. Así tal cual. Mencionas la palabra confianza, mi querido Manuel Pedrero, y vuelvo al tema de los empresarios. ¿Crees que, en tu perspectiva, como joven, recién estrenado como elector en México, esto abone a la construcción de los próximos 3 años del gobierno del presidente López Obrador? Siempre hemos marcado, y es histórico, como hay un antes y un después a los 3 años. Por aquí se cumplen 3 años de una administración y empieza un periodo distinto, porque para empezar aquí ya vimos que 3 años se nos pasaron como agua, ¿no? 3 años, a mí 3 años de la administración de Peña Nieto se me pasaron más lentos que la madre. 3 años de la administración de Felipe Calderón me pesaban. 3 años de la administración del presidente López Obrador han sido tan ajetreados porque hay información todos los días, hay algo nuevo todos los días. Es así, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Entonces, vienen 3 años distintos, mi querido Manuel Pedrero.
¿crees que los empresarios entiendan por fin rumbo a estos 3 años o tendrá que venir la consulta popular para que después de la consulta popular por fin entiendan que no lo van a poder sacar de esta administración? Mira, los que entendieron desde el principio entendieron, y los que ahorita no han entendido no van a cuando acabe en 2024. ¿Por qué? Por la sencilla razón en que no están dispuestos a perder la atmósfera, la burbuja de privilegios en las que siempre vivieron. Es muy disfrutable hacer negocios, ganar millones de pesos, pero no pagando impuestos. Si te los condonaban y los poquitos que te cobraban, te los devolvían. Eso es lo que pasó con las empresas de Claudio X González, con las formas en las que hacían sus negocios y muchos empresarios más. Eso es un modelo que una vez que lo pruebas no lo vas a querer dejar. Entonces es evidente que no van a soltar esa narrativa. De hecho, ya establecieron esa propia narrativa de la dictadura, que el comunismo, y lejos de ver que la van a cambiar, la van a reforzar. Afortunadamente, creo que los mejores promotores de López Obrador son sus detractores, son sus adversarios, porque actualmente, nadie que goce en plena facultad mental y un poquito de historia se va a creer la tontería de que López Obrador es comunista cuando hace negocios con Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que siempre me ha llamado la atención, que no están dispuestos a corregir el rumbo. Y ojo, ya incluso esos empresarios que ya tienen toques políticos, ya algunos estuvieron alzando la mano con, oye papá, ¿no viste la soberana golpiza que nos dieron y todavía vas a seguir en eso? Yo cuento por lo menos 3 en las bases panistas. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, Gustavo Madero, expresidente de Acción Nacional, y Damián Cepeda, que pues se suponía que iba a ser el secretario de Gobernación de Ricardo Anaya en su utópica presidencia, y todavía va a ser utópica porque cree que en 2024 va a ganar, repitiendo la palabra democracia, ¿no? Entonces, ya están empezando los golpes, las llamadas de atención dentro del propio partido de la oposición mexicana, porque no es el PRI por separado, no es el PAN por separado y no es el PRD por separado, es el PRIAN. Son juntos, son uno solo. Y si te das cuenta, ya casi se convirtió la Cámara de Diputados en una situación bicameral. Por un lado tienes a la oposición mexicana, que esto fácilmente te podría funcionar en dos. Por un lado, la alianza que hicieron Morena, PT y Verde, y luego tienes el PRI, el PAN, el PRD, y tarde o temprano, eventualmente se les va a sumar Movimiento Ciudadano. Es decir, todo ese gasto de millones y millones de pesos en partidos políticos para que al final de cuentas solamente haya 2 facciones, sinceramente ya es también para que empecemos a evolucionar políticamente, para que la partidocracia mexicana ya no le dé más espacio a partidos rémoras, como lo fue el Partido Encuentro Social, que va a perder su registro, redes sociales progresistas, que va a perder su registro, y no sé si hubo Fuerza por México, también va a perder el registro. No hay candidatos independientes para diputados federales y tampoco va a haber diputados de estos partidos ya mencionados. Por lo tanto, esta situación de que ya hubo una polarización política y ahora va a ser legislativa, ya es para que nos demos cuenta, ¿en serio merece la pena mantener a tanto vividor? Porque la mayoría de los que hoy van a estar en la Cámara de Diputados, habría que hacer la revisión, nuestra tarea, ¿cuántos se reeligieron y participaron? ¿Cuántos asistieron? ¿Cuántos votaron? Y número 2, ¿qué han hecho los últimos 20 años de su vida? Saltar entre partidos políticos y vivir, mamar a través del erario. Es que no hay un término y la verdad me gustaría encontrar uno, pero se llama prostitución política, porque simplemente es ir de un partido a otro sin ideología, sin convicciones, nada más para vivir, no puede suceder. Y lo peor es que cuando tienes personajes o cuando tienes las entidades de las diputaciones plurinominales se pone peor, porque ya cualquier personaje que un partido político necesite, llámese Margarita Zavala, llámese como tú quieras verlo, Alejandro Moreno, es decir, va a ser diputado plurinominal por el PRI, tengo entendido, ese tipo de conversiones son las que no les beneficia a la ciudadanía. Entonces, ya sería cuestión de evolucionar. Creo que sí, esta segunda mitad del sexenio se va a venir con todo. Y si crees que 3 años se pasaron rápido, pues estos siguientes 3 se van a sentir como 1 año y medio. Se viene el juicio a expresidente, se viene la revocación de mandato, se viene la culminación de supuestamente, porque dio su palabra López Obrador, de que la mayoría de las obras iban a terminar cuando antes del sexenio. Entonces se vienen aires muy movidos, veo algo sinceramente muy, muy bonito, ¿no? Para el desarrollo del país y lo más importante, ya empieza la carrera presidencial y eso significa calidad, competencia, exigencia. Ahora, mi querido Pedro, vamos a cambiar de chip porque bien mencionas,
mencionaste ahorita Movimiento Ciudadano, así que me das pie para ir con el tema que tenía pendiente. Yo no sé qué tanto Movimiento Ciudadano se vaya a unir a Andrés Manuel López Obrador. Cuando me acuerdo de Movimiento Ciudadano, recordemos que cuando era Convergencia, antes de convertirse en lo que soy, pues era el que postuló a Andrés Manuel López Obrador a una de sus contiendas presidenciales, fue Convergencia. Había una sociedad con Dante Delgado, ¿no? Había una unión entre Dante Delgado y Andrés Manuel López Obrador, que indudablemente se rompió porque ya no llevaron los mismos ideales, ¿no? Rompieron esta ideología. Y al final, Dante Delgado hoy se ha posicionado como un crítico que a veces pareciera que sus cartas hacia el presidente son cartas como de cortarse las venas, ¿no? Cartas del Cora, ¿no? De mi compadre, me dueles. Ándale, bien lo mencionas. Es como de cartas a mi ex. Pero ¿sabes por qué de LEDs? ¿Por qué? Porque una vez, mira, cuando le haces cartas a LEDs, digo, yo no lo sé porque nunca he tenido, pero cuando le haces cartas a LEDs, es primeramente por el resentimiento de que ahora es feliz con alguien más. Andrés Manuel logró ese objetivo, que era la presidencia de México. Y yo cada vez que pienso en Dante Delgado, sí, o sea, de veras me da tristeza, porque fue en 2006 con Andrés Manuel, 2012 con Andrés Manuel. Vieron que ya no les gustó perder, salieron con Ricardo Naya, Dante Delgado empezó a cenar con él, y creyeron que iban a hacer a Naya el presidente, y pum, vale, ahora sí que toma tu voto, papá. Terminó Andrés Manuel con la presidencia. Imagínate lo arrepentido, o sea, cada noche antes de ir a la cama, Dante Delgado llora pensando, ¿por qué no me fui con Andrés Manuel? Obviamente le va a hacer cartas, 1,000,000 de cartas por ese arrepentimiento de no haber ido con él. Entonces, pues sí, los platos rotos se pagan y ahorita pues se traducen las cartas de Dante Delgado. Bueno, creo que tienes un punto. Yo solo le he hecho cartas a un ex y fue como para darle gracias porque ya lo veía feliz. Entonces fue así como de vamos a darle gracias. De ahí en fuera no he hecho más. Buen punto de reflexión. Suscribo, tienes un punto. Pero regresando al ex, o sea, Dante Delgado, el Dante Delgado cuando sale la propuesta del presidente López Obrador para nombrar como propuesta a el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como su propuesta para ser gobernador de Banjico, la neta, vamos a decirlo, era una propuesta que ya los medios sospechaban, ¿no? Hubo una pregunta, de hecho, en una mañanera donde le preguntaron, ¿no? ¿Y quién va a ser su propuesta para el gobernador del Banco de México? ¿Va a ser Arturo Herrera? Y el presidente no quiso soltar prenda. Pero dicho y hecho, fue Arturo Herrera y nombra como secretario de Hacienda, o nombrará como secretario de Hacienda, a un economista que es rudo. Es un economista rudo que no está de acuerdo con ser suave. Aguas, porque el nombramiento del secretario de Hacienda es una persona que no está de acuerdo con que el presidente sea flexible. Él quiere así radical, de no pagan impuestos, los demando, todos pelation. Es radical, o sea, es un hombre con el que no se anda uno a medias tintas y creo que va muy a tono para este segundo periodo. Creo que va ya muy para a tono. Que te respete Felipe Calderón. Imagínate, ya para que se congratulen de que vas a ser el secretario de Hacienda, hasta los de la oposición más férrea, nada más para que midan el calibre de quién es este economista del presidente López Obrador, que siempre ha estado cercano a su proyecto, siempre se le ha reconocido como un personaje muy cercano a su proyecto. Pero Dante Delgado petardeó bastante y borró el tuit, me borró el tuit, pero bien los medios mantuvieron una... Hay testimonios de lo que dijo y les voy a compartir esto. Dante Delgado, senador de la República, aguas con lo que estoy diciendo, publicó en Twitter que la designación del gobernador del Banco de México es a través de la Junta de Gobierno. Y citando a Dante Delgado, dice, es el órgano autónomo que da estabilidad a la economía del país. No permitamos que se vulnere su independencia y autonomía. Y lo escribe en Twitter. Y me voy a referir a lo que dijo Dante Delgado, porque lo que pudiera decir Damián Cepeda o lo que pudieran decir los demás es muy de menos. Pero Dante Delgado petardeó de esa manera. Y Dante Delgado no sabe ni siquiera cómo es el nombramiento del gobernador del Banco de México. Yo lo retuiteé aquí, como pueden ver, Dante Delgado borró el tuit. ¿Borró el tuit o me bloqueó? Ahorita averiguamos, pero ese tuit ya no está. Y yo solamente le puse, siempre es bueno leer, sobre todo el segundo párrafo. Y le pongo el documento de cómo se designan a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México y por ende al gobernador del Banco de México. La ley del Banco de México señala que su Junta de Gobierno se integrará por 5 miembros designados
de acuerdo con el procedimiento señalado en el párrafo anterior. Entre dichos miembros, el Ejecutivo Federal nombra al gobernador del banco, quien preside la Junta de Gobierno. Los demás integrantes se denominan subgobernadores. No voy a decir nada más. Es ese párrafo que dice todo. Si un señor que es senador, que tiene amplia experiencia en gobierno y en legislaturas, no sabe cómo se designa el gobernador del Banco de México, permítanme ustedes, pero entonces, ¿qué madres están haciendo en el Senado? ¿Qué opinas, Miguel Manuel Pedrero? Pues es correcto lo que planteas, Meme, porque principalmente está escrito en la ley. El Senado, al ser la Cámara Alta, se supone que debe de tener a los más letrados, mujeres y hombres, en experticia de la Constitución mexicana, porque al final de cuentas es ahí lo que se modifica o deroga. El Banco de México efectivamente es un organismo autónomo, no tiene control el presidente de la República o ningún otro poder sobre él. Lo que sí es cierto es que a mí me impresiona mucho, no sé si Dante Delgado haya dicho lo mismo cuando llegó Agustín Carstens. Sí, porque Agustín Carstens, ¿cómo llegó al Banco de México? A través de una propuesta del Ejecutivo, ¿no? Así llegan todos, pues, yo no sé. Cito la parte de arriba, nada más para poner la cereza al pastel. El párrafo séptimo del artículo 28 constitucional prevé que para garantizar una mayor efectividad del ejercicio autónomo de sus funciones, la conducción del Banco de México estará a cargo de personas que serán designadas por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o cuando ésta se encuentre en receso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es como designar al fiscal. Sí, exacto. Es Alejandro Gertz Manero fue. Viene la propuesta, senadores o comisión permanente avalan. Yo no sé, que de verdad tenemos este tipo de senadores, de legisladores que no tienen, que nada más escriben porque tienen Twitter. Nomás escribes porque tienes dedos. Pues sí, es que ahí te va. Yo de veras creo que sí lo sabe, pero en este afán de querer confundir a la población, es que yo pienso que nadie puede ser tan tonto, pues, de veras. Eso cualquier estudiante de segundo cuatrimestre de la carrera de Ciencias Políticas lo sabe la diferencia entre los organismos autónomos y los organismos que dependen directamente del gobierno federal, de lo que es el gabinete y todo este sentido. Y también se sabe que para cuando se hacen nombramientos en organismos autónomos, como lo ahora es la Fiscalía General de la República, como lo ahora es el Banco de México, tiene que pasar a revisión de la Cámara Alta, en este caso el Senado de la República. Él lo sabe, pero yo no sé a quién pretende confundir cuando presenta este tipo de cosas. De lo contrario, si no lo sabe, qué preocupante, y por decencia, pues ya no tendría que seguir opinando en vez de estar queriendo golpetear políticamente a López Obrador. Debería de leer la Constitución, que pues todos los congresistas juran cumplir a cabalidad. Y otra cosa, esto demuestra también en otra parte la falta de preparación de la clase política mexicana, pues nada más por querer opinar, por querer golpear. Hemos evolucionado del hablas nada más porque tienes boca, tuiteas nada más porque tienes dedo, hombre. Yo de veras no entiendo el por qué en sustancia, porque el por qué de golpetear al final de cuentas es ese, querer lastimar la decisión de López Obrador, y pues igual no lo logra, ¿no? Pero nada más con esta consulta y muy buena forma de comunicación que tú empleas en Twitter, pues la gente se va enterando. Entonces, la próxima vez que vean a un Dante Delgado o a otro congresista diciendo, es que el Ejecutivo, papelito en mano, así lo designa la máxima carta magna, el orden jurídico supremo, que es la Constitución mexicana, avalado en el artículo 28. Correcto, me quedo el Pedrero. Vamos, venga.